El titular de hoy es: los republicanos han decidido que la autocracia es mejor que la democracia y no nos conviene para nada, hispanos. ¿Por qué? Bueno, ellos decidieron porque ellos creen que es la mejor manera de ganarle a los chinos para seguir siendo la economía más grande del mundo, administrada por ellos, que son en su mayoría hombres blancos racistas dentro del Partido Republicano. Y además se puede utilizar para controlar a las minorías en los Estados Unidos, porque ellos necesitan trabajadores baratos sin el poder electoral. Esto es muy importante porque recuerda que el Partido Republicano es el que no quiere subir el salario mínimo. Quieren mantener a la gente necesitada para que hagan esos trabajos pobres que pagan poco, que nadie quiere hacer. Ellos quieren seguir teniendo esa clase de trabajador aquí. Pero es un problema porque por un lado los necesitan y por otro lado les tienen miedo porque cuando tienen hijos nacen americanos y no votan por los republicanos porque van y se educan en las escuelas estadounidenses y se dan de cuenta que para nada el Partido Republicano les trae beneficios a los hispanos. Es algo muy difícil para estos republicanos. Y recuerda también que los líderes en el Congreso, que son los que hacen las leyes aquí en los Estados Unidos. El presidente los firma, pero depende de cuál presidente está en poder, republicano, demócrata, va para atrás y para adelante, pero las leyes que se le presenta, en su mayoría, son leyes que favorecen a estos líderes. Y los líderes, si tú los miras, cuando tú miras los canales de televisión, si tú miras o miras las fotos que yo pongo en los programas, tú te fijas que no ves latinos, no ves asiáticos y no ves afroamericanos. Si mucho hay uno que otro, pero no suficiente para que como grupo tengan poder para poder legislar o cambiar las leyes que no favorezcan a nadie, sino que pongan todo al igual para que el más inteligente, el que más puede, el que más tiene capacidad pueda salir adelante. No que pongan objetos o piedras en el camino de las minorías para que cierto grupo salga adelante y tenga el poderío político y económico del país, que es lo que ha pasado aquí históricamente a través de la historia del país. Bueno, según el presidente Biden, lo más urgente es la competencia entre la democracia y el autoritarismo. Estamos en un punto de inflexión, declaró el presidente Biden en febrero, entre quienes argumentan que la autocracia es la mejor manera de avanzar y quienes entienden que la democracia es esencial. Los demócratas creen que es esencial, los republicanos creen que la autocracia es la mejor para avanzar. La democracia está en peligro, declaró el presidente directamente hablándole a los ciudadanos de los Estados Unidos, dirigiéndose a los que pueden votar o tienen la iniciativa y ganas de votar. Biden entiende claramente lo que está en juego y de una manera callada y determinada lo está enfrentando, en mi opinión. Con las manos amarradas porque este Congreso, nosotros no salimos lo suficiente a votar para darle a él suficientes demócratas en el Congreso para que puedan legislar. Lo dejamos empatado técnicamente y entonces eso es muy difícil. Muy difícil que él pueda salir adelante y darle a la minoría lo que la minoría necesita. Y vamos a tener que corregir eso en el 2022. Darle más congresistas, sea en el Senado y en la Cámara de Representantes, para que puedan legislar, cambiar las leyes que favorecen a todo el mundo,
Porque cuando favorece a las minorías, ahí no, las leyes no la ponen y nada más para la gente de color. Es para todos. So, si favorece a la minoría, favorece a todo el mundo. ¿Y qué grupo minoritario está más equipado para entender esto que nosotros, los hispanos, que hemos vivido bajo la autocracia en nuestros países de origen? Y aunque hayas nacido aquí, has escuchado los cuentos de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuela. Países como Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Nicaragua, México, nada más nombrando algunos de los muchos países, y por la cual, en mi opinión, países latinoamericanos no han progresado a causa de la autocracia. Y aunque hayan tenido autocracia, que es otra palabra muy, muy fina, muy política, correctamente política, de decir dictadura. Bueno, aunque nada más lo tengas por años, 8 años, 10 años, 12 años, 15 años, y ya cambies a la democracia, mira, cambiar todo el daño que hicieron los dictadores toma años, y hay generaciones que crecieron dentro de esa dictadura que creen que, porque no conocen la otra, que creen que es la mejor porque es la única que entienden. Y los cocos, el cerebro se lo lavaron en las escuelas, o tienen la tendencia a que les guste un líder fuerte. No un sistema fuerte con una ciudadanía fuerte, sino un líder fuerte que piense, hable por ellos y les diga en qué dirección caminar para que el país salga adelante. Bueno, aunque cambien el sistema más tarde en su desarrollo, los países se retrasan, haciéndolo dificilísimo para competir o alcanzar o rebasar a nadie a nivel mundial. Por eso las economías del sur de los Estados Unidos, centroamericanas, bueno, y norteamericanas, porque México está en Norteamérica, hispanas, vamos a decir, de Suramérica, Centroamérica o Norteamérica, no han podido salir del tercer mundo. Porque a base de esto, de tener estas autocracias, y cambian para atrás y para adelante, o la tapan y la llaman por otro nombre, o la ponen en nombre de un partido, y el partido pone nada más un títere ahí que hace todo lo que el grupo del partido quiere, es lo mismo, es una autocracia. Mira, las primeras reuniones de Biden con líderes extranjeros han subrayado precisamente estos puntos. Al reunirse con los líderes de Japón, Australia e India, en marzo, Biden prometió su compromiso de mantener una región del Indo-Pacífico libre y abierta que podría ofrecer resultados prácticos a problemas urgentes, tomando la autocracia china en consideración. En otras palabras, él está agarrando los indios, los australianos y los japoneses, que son las economías en esa área más fuertes, y dejándoles saber, aquí estamos para apoyarte, porque sabemos que los chinos y la autocracia quieren controlar esta área. Y a nosotros no nos conviene, ni a ustedes tampoco. Estamos aquí a través de la democracia, porque si nosotros nos volvemos autócratas, ¿qué tenemos que ofrecer? Y en Europa, el mes pasado, les dijo a los periodistas que Estados Unidos estaba en una contienda con gobiernos autocráticos de todo el mundo sobre si las democracias pueden competir con ellos en el siglo XXI, que requiere cambios rápidos. Ok. Y aquí pues está tomando en consideración los rusos sin mencionarlos, porque los europeos se están cuidando de ellos, porque ellos quieren hacer travesuras y salir con la suya en esa área, tanto como los chinos en el Indo-Pacífico. Pero lo importante es que Biden les está asegurando que nosotros vamos a seguir por el camino de la democracia. Pero recuerda que él nada más puede prometer lo que tú y yo, hispano, le entregamos. Él está cruzando los dedos que nosotros vamos a cumplir. Que cuando vienen las elecciones,
le vamos a dar el poder que necesita, porque él está prometiendo todas estas cosas, contando con nosotros, y si nos quedamos en casa y no salimos en masa a votar, pues las palabras de él fueron completamente vacías. ¿Cómo puede entregar algo si no le damos el poder? Y el poder se lo tenemos que dar nosotros, porque el poder viene a través del voto, al menos que ganen los republicanos y cambien todo a una autocracia, entonces tu voto vale cacahuate. Así como valía en México, o como valía en Argentina, o como valía en Chile. ¿De qué te sirve? Si el resultado va a ser el resultado y la votación, la elección nada más es para que te calles la boca y te sientas que hiciste algo, pero no cambia, el país no cambia y la dirección en que va no cambia y no mejora y el pueblo no mejora y los pobres se quedan pobres por generaciones y hasta que se acostumbran a la pobreza y no conocen otra y se contentan con la pobreza. Esa es la autocracia. Y eso es lo que quieren los republicanos. Que tú te contentes, que te quedes pobre con el mínimo que apenas le puedes hacer, que 3, 4 tienen que vivir en un apartamento o 2 o 3 generaciones de familia en una casa y dejarlos ahí. Que se acostumbren, que no conozcan otra y que se acostumbren y estén felices con ese poquito, porque así tienen entonces esclavos económicos, que es lo que quieren. A nosotros no nos conviene para nada. Nosotros queremos participar y queremos un pedacito del futuro y la ventaja en este país. Pero los republicanos no están interesados en eso. Y te lo han dicho a tu cara. Y mira quién quieren elegir de regreso como candidato a la presidencia. Donald Trump. ¿Tú crees que él representa cosas favorables para los asiáticos, los afroamericanos y los hispanos? Si a nosotros nos llaman víboras, que somos venenosos y que vamos a agarrar machetes y cortar a los blancos en pedacitos. Ay, Dios mío. Después de presenciar 4 años de la aduladora admiración de un ahora expresidente de los Estados Unidos por los hombres fuertes autoritarios del mundo, como Rusia, China, Corea del Norte, Arabia Saudita, ¿no? Reyes y fuertes, eso es lo que le gusta a él, porque él quiere traer eso, introducir esto a este país. Las palabras de Biden tienen una resonancia refrescante, pero recuerda, es resonancia hasta que tú, hispano, con la ayuda del afroamericano y del asiático, pero ellos están muy organizados. Los que están desorganizados somos nosotros. Y somos la minoría más grande. Mira, la última elección la perdieron por 4%, 4 puntos. Nosotros representamos el 18% de la población. ¿Qué te dice eso? Que si tú sales a votar en masa, en grande, no hay manera que ellos ganen. Es imposible. Es imposible que puedan ganar si todos salimos a votar. Es que si la mitad de nosotros, porque son niños o porque son de la tercera edad y ya no pueden, y la mitad nada más sale, pero todos, el 9% nada más ganaron. Perdió el expresidente por 4 puntos. Eso dejaría todavía 9%, 9 puntos para darle la torre. La elección del 2022 y el 2024 está en manos. Si nosotros no nos aparecemos, el resto de las minorías no son suficientes para completar el mandato de este presidente que quiere ayudar a las minorías. Así de claro y pelado. Ya que el electorado decidió el camino a tomar, eliminando un completo y peligroso autócrata que detesta a los hispanos. Eso es lo que pasó en esta última elección del 2020. Pero nada más por 4%. Pero recuerda una cosa, los republicanos no despistan tratando de darnos gato por liebre. Ellos nos dicen a la cara que somos víboras venenosas y muy, muy malos y que cortamos mujeres y niñas en pedacitos como los afroamericanos hicieron en Ruanda y que queremos reemplazarlos.
despertando a su base a intimidarnos para darnos miedo a salir a votar en el 2022 y 2024. Eso es lo que es eso. El enfoque es disminuir el voto minoritario durante las elecciones a base de leyes racistas o intimidación con la intención de ganar a todo costo. Tú dices, pero nada más es Donald Trump que está diciendo eso. Pero si él habla por el partido, ellos ya te lo han dicho. Ellos ya te lo han dicho. El líder es el vocero del partido. Cuando él habla, no solamente habla por el partido, habla por los 100 millones de seguidores que tiene, que los escuchan cada palabra que sale de su boca. Tú no le pones atención porque dices, este es un necio. Pero esos 100 millones, ponte a pensar, 100 millones hacen daño y escuchan la última gota que le sale de la boca a este expresidente. Nosotros somos el 18 de 300 y pico de millones de habitantes en el país. Vamos a redondearlo a 330 millones para un número fácil. El 20% de 330 millones son 60 millones. Dices tú, pues ¿cómo 60 millones le va a ganar a los 100 millones que lo siguen ahorita? Pues no pueden. Pero hay afroamericanos, hay asiáticos, hay indígenas, hay personas del Medio Oriente en este país. Nosotros somos el grupo más grande. Pero las minorías en total ya están acercándose al 50%, 40 y algo, 40 y un poquito más, casi llegando a los 50. Todavía no llega a los 50. Y con blancos sensatos que dicen, no, mira, esto no nos conviene para nada, esto no va a ningún lado. No, queremos quedarnos con lo que sabemos que ha funcionado por 150 años. ¿Cómo que nos vamos a cambiar a algo que le huimos? Los fundadores de este país salieron huyendo de la autocracia y ahora quieren introducirlo de regreso. ¿Tan locos? Bueno, esos blancos, con el 40 y pico % de nosotros, es lo que derrumba a los 100 millones. No son suficientes. Pero si nosotros todo de repente sacamos esos 60 millones y dejamos no más a los afroamericanos y los blancos, los asiáticos, los indígenas y los del Medio Oriente solitos, cuidado que esos 100 millones ganen, di que por 1%, ¿qué importa? Ganar es ganar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que salir, tenemos que estar ahí en el 2022 y 2024, y esto es crítico, esto es muy, muy, muy importante. Ahora, esto se debe a que lidiar con regímenes autoritarios no es un desafío nuevo, sino el que los Estados Unidos ha tenido que enfrentar o lidiar con eso desde mucho, mucho antes. No que hayan estado establecidos en el país. Primeramente, pues, los fundadores tuvieron que huir del país más autoritario del mundo, que era Inglaterra, por un rey medio zafado que no los dejaba ni respirar. Y de eso es lo que es este país. Bienvenidos al programa diario de lunes a viernes en Radio Labio, provocativa e inteligente, con tu servidor Juan Andés, el programa donde comparto las notas importantes del día de los periódicos, las revistas, redes sociales, radio y televisión de los Estados Unidos que nos impactan como latinos. Me da mucho, mucho gusto estar contigo de regreso. La fundación de los Estados Unidos se justificó como una lucha contra el abuso de poder ilimitado, arbitrario e inexplicable por parte de un rey remoto y desconectado. Es por eso que el documento fundacional de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia, basó su llamado revolucionario a la nacionalidad en la afirmación
de que un príncipe cuyo el carácter, por tanto, está marcado por todo acto que pueda definir un tirano, no es apto para ser el gobernante de un pueblo libre. Es lo que dice cuando tú lees todo el documento y entiendes por qué se escribió como se escribió bajo estos principios. Y cuando tú te pones a pensar cómo se portó Donald Trump en los últimos 4 años que él estuvo en la presidencia, esta descripción le queda el saco a la medida, como que se acaba de salir de la sastrería hoy. Y sigue igual. Un hombre totalmente al revés de lo que los fundadores quieren para que corra el país. ¿Y qué te dice eso? Que el Partido Republicano ya no está protegiendo lo fundacional de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia. Y de eso es lo que se trata los Estados Unidos y lo que lo ha hecho poderoso a través de los años. Aparte de servir como justificación para la rebelión política, esta declaración un artículo, la oposición estadounidense a los modelos de gobiernos cerrados y autoritarios que conocían de sus países de origen y temían que se desarrollara aquí. De hecho, la competencia entre los principios democráticos y el gobierno autocrático se encuentra en el centro de la declaración. El mero, el grano, la raíz del árbol. Si los Estados Unidos fuera un árbol, estamos hablando de la raíz. El documento se basa en la premisa de que los gobiernos deben basarse en el consentimiento de los gobernados, que el propósito del gobierno es proteger los derechos de sus ciudadanos y asegurar sus libertades, y que los gobiernos que abusan de esos fines pierden su legitimidad. Eso es lo que ese documento significa, lo que se ha usado, no para todos, para algunos, porque recuerda que cuando ellos escribieron todo esto, había esclavos, había chinos aquí, pero no tenían derecho a votar, las mujeres no tenían derecho a votar, los negros no tenían derecho a votar, y los mexicanos que estaban aquí no tenían derecho a votar. Lo hicieron nada más para los blancos. Y ahí es otro punto de que los republicanos están diciendo, pero toda esta documentación se hizo para nosotros, los blancos, no para todos estas minorías necias que están aquí ahora quitando el poder de lo que nosotros fundamos. Y no nos vamos a meter en puntos de cómo lo lograron, con trampa y genocidio y todas las cochinadas que han hecho, pero ganaron. Ellos lo ven así. Esto fue escrito para nosotros y debe de seguir así, nada más para nosotros. Y tenemos que cambiar unas leyes para que este documento siga dándonos a nosotros lo que queremos y eliminando a los que no se lo merecen, porque ellos no estaban ahí sentados cuando estos fundadores hicieron estos documentos. Ahora se quieren ahí arrimar y decir, pues ya somos ciudadanos del país o tenemos derecho, pero cuando estos originarios, fundadores, papás de padres del país, no había ni un negro, no había ni un chino, no había ni un hispano. Esos eran blancos como nosotros. Bueno, ¿qué digo yo? Pues tienes muy buen punto de vista y felicidades. Pero ¿quién carajos te mandó a mandar barcos a África a traer gente contra su voluntad y matar la mitad de ellos en camino y traerlos aquí, hacerlos trabajar gratis para que tú te enriquezas, y ahora están aquí sus hijos y tú dices que no tienen derecho? El necio eres tú por tus decisiones mensas. Si tú querías evitar esto,
Tú deberías haber pensado en las consecuencias. ¿Cómo que vas a ir allá a sacar la gente y traerla aquí y ahora la tienes aquí y dice que no vale? Estás chiflado. Estás loco. ¿Quién te mandó a andar forzando a Santana que te regale casi los terrenos más valiosos del mundo ahorita, que vienen siendo Texas, California, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada? Con todos los mexicanos metidos acá adentro. Y tú supuestamente dices que lo compraste. No compraste nada. Fue regalado. Y todo de repente la gente que tú ahora, porque querías sus tierras, ahora no los quieres incluir. Pero tú compraste la tierra. Si no querías incluirlo, pues ¿para qué te traíste los negros y para qué compraste los mexicanos? ¿Ah? ¿Están locos? Y todos los asiáticos que se trajeron cuando querían hacer los ferrocarriles alrededor del país, que se traían los barcos y los barcos y los barcos y los barcos de los chinos, todos los días llegaban barcos de cientos de chinos para sacar ventaja y para que el país tuviera el comercio de poder transportar productos alrededor del país y volverse el poder del mundo. Y tú te los traíste y ahora que no cuenten. Que porque ¿tú crees que esa gente que estaban sentados haciendo la declaración de independencia estaban pensando, déjame pensar, más vale que haga este documento porque en un futuro se pueden traer los chinos? Vamos a meter una cláusula aquí que chinos no. ¿Y si se traen los africanos? Hay que pensar, ¿qué tal si el sur decide que quiere africanos? ¿Sabes qué? Mete otra cláusula ahí, africanos no. ¡Ay, güey! ¿Y si compran las tierras que Santana regaló? ¿Y nos quedamos con toda esa bola de mexicanos? Mete la otra cláusula ahí, mexicanos no. Ese documento no dice nada de eso. Ellos lo hicieron de su punto de vista para los que estaban en poder y lo que ellos consideraban residentes con el poder del voto. Y va a decir tú, no, eso no es cierto. Entonces, ¿por qué no incluyeron a las mujeres? En ese tiempo las mujeres no podían votar. ¿Por qué no estás haciendo leyes ahorita para restringir que las mujeres no puedan votar tampoco, las blancas? Nada más estás haciendo leyes que restringen que las minorías no puedan votar. Las mujeres no podían votar cuando se hizo ese documento. Ese argumento, ¿ves lo que te digo? Mira, los autócratas enredan las cosas y hacen un cochinero y después te lo presentan como esto es la verdad. No es la verdad. Es lo que Donald Trump dice verdad alternativa. En otras palabras, lo que yo quiero que tú creas. Esa es la realidad alternativa, no los hechos. Lo que yo quiero que tú creas, y eso es lo que ha adaptado el Partido Republicano. Ellos hablan de su realidad, pero esa realidad no está basada en hechos. Yo te estoy hablando de los hechos ahorita. Los ejemplos que te estoy dando son hechos. Ellos te están hablando de lo que ellos quieren que tú aceptes como realidad. Ese documento es lo que es. Y si ese documento protege a la mujer blanca en los Estados Unidos, que no estaba incluida en ese entonces cuando hicieron ese documento, incluye a todos. ¿Qué otro argumento fundamental hay? ¿Cómo que nada más va a cubrir a las mujeres blancas pero no a las minorías? Está chiflado. Así no funciona. Y por eso que el Partido Demócrata nos conviene. Ahora más que nunca, porque ahí en los Estados Unidos hay dos partidos. Ojalá haya uno tercero. Yo me gustaría ver eso. Porque hay republicanos sensatos,
conservadores que tienen derecho a su voz y su punto de vista. Pero por ahora, nada más hay demócratas y autócratas. El Partido Republicano es un partido autócrata dominado por hombres blancos racistas en su mayoría. Y el Partido Democrático por blancos sensatos y todas las minorías en el país. Y los republicanos que se han brincado y muchos en el medio que están que yo no creo en los principios democráticos, pero no puedo aguantar los puntos de vista de los republicanos autócratas, yo me voy a declarar independiente. Por si acaso cambia algo en el futuro y yo puedo brincar al partido que me da la gana, pues tú puedes hacer eso volviéndote demócrata y parando de ser demócrata y cambiándote a republicano. Eso de independiente no tiene ningún sentido. Porque ahorita verdaderamente el que anda votando por los republicanos, porque el independiente originalmente era alguien, mira, ¿qué tal si me sale un buen candidato? Cuando los dos partidos eran democráticos, conservador y liberal, el independiente era importante porque podías decir tú, oye, ¿qué tal si me conviene a mí votar por un republicano con un punto de vista conservador, pero se me hace que tiene buenos puntos y quiero votar por él porque es democrático, es conservador pero cree en la democracia, o quiero el liberal? Pues eso ya no existe, ahora es autócrata o democrático. Verdaderamente esos en el medio por ahora no están ayudando, en mi punto de vista. Y lo más peligroso de esta nueva etapa de reto autócrata es que está basado en racismo, señoras y señores. Para mantener el poder del país en manos de personas que no los escogen por su habilidad, sino por el color de su piel. Tú dices, ¿cómo puedes decir eso? Pues tú, ¿de qué crees que se trata todo este relajo que está pasando ahorita? Hace 13 años, cuando se eligió el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, es cuando empezó este despelote en que nos encontramos ahorita. Muy bonito que haya ganado un afroamericano. Estas son las consecuencias. Digo yo, ¿debería de haberlo cambiado? Ganó el que ganó y pasó lo que pasó. Y ahora estamos enfrentando la batalla de nuestras vidas y tenemos que enfrentarla y se acabó. Ya. Yo no estoy diciendo que vamos a borrar o que estoy molesto porque ganó un negro. No, para nada. Ganó el que ganó. Pero vámonos al grano. Estamos jodidos ahorita porque ganó un negro y alborotó al blanco. Y todo de repente ese partido empezó a cambiar a lo que es hoy en día, y entonces se encontró con un hombre que necesita una limpia porque está sucio por dentro, con espíritus malvados. Es lo único que puedo decir yo para las maldades que hace este hombre, como arrancar los niños de las manos de las madres que han caminado miles de millas para llegar aquí a pedir asilo, que es un sistema autorizado y permitido en los Estados Unidos, y tú vas y les arrancas a los bebés porque no quieren que pidas asilo. Eso es una diablura. ¿O qué lo llamarías tú? Es una diablura. Y si tú haces diabluras, ¿quién eres? ¿A quién representas? ¿A Dios? ¿Representas a Cristo? I don't think so. ¿Y qué hay? O estás haciendo diabluras o estás haciendo cosas cristianas y le abres el corazón a todos y los aceptas en nombre del Señor. That's it. Y aunque no creas en Dios, cree en lo que te da tu regalada gana. Tienes que decidir con quién vas a ir.
¿Con la maldad o con la bondad? Desdichadamente, el negro ganó y se nos ha hecho un despelote y estamos en mitad de una crisis a base de eso. El titular de hoy es: los republicanos han decidido que la autocracia es mejor que la democracia. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de ganarle a los chinos, dicen ellos, para seguir siendo la economía más grande del mundo administrada por güeros. Y además controlar a las minorías en los Estados Unidos, porque ellos necesitan trabajadores baratos sin poder electoral. No se te olvide suscribirte, darnos likes y, lo más importante, correr la voz de Radio Labio, que se encuentra en todos los 16 sitios que ves en la parte de abajo de esta pantalla. Desde el principio de este país, una tensión prominente que atraviesa el pensamiento político estadounidense ha entendido que el país está atrapado en una competencia por la influencia con rivales autoritarios. ¿Y por qué? Porque hace 13 años se eligió. Aquí no te lo dicen. En la nota esta, lo que yo te acabo de leer es parte de una nota. Ok, yo intercalo lo que yo te estoy diciendo con parte de la nota para que tengas el paso a seguir de lo que está pasando en el país. Esta parte que te leí es de la nota. Desde el principio de este país, una tensión prominente que atraviesa el pensamiento político estadounidense ha entendido que el país está atrapado en una competencia por la influencia con rivales autoritarios. Y eso pasó desde hace 13 años, cuando se eligió el primer negro afroamericano. ¿Ok? Si tú te acuerdas, el 6 de enero, cuando andaban atacando el Capitolio, uno de los grupos militares que estaban metidos ahí, y hoy en día te los están enseñando en la noticia cuando están subiendo las escaleras, como 6 de ellos uniformados, entrando al Capitolio, con una sargenta al principio encargada de ese grupito. Esos eran los Oath Keepers. ¿Ok? Los que, ¿cómo se diría Oath Keepers en español? Oath Keepers, porque es un término callejero, no es un título consentido, esas palabras de pueblerinas. Vamos a decir protectores del juramento. ¿Ok? Y ellos juraron a proteger la Constitución del país. Y yo te acabo de explicar toda la Constitución. De los blancos, que los chinos, que las mujeres ahora votan, que no, ya te lo expliqué. Pero ellos no lo están viendo como yo te lo expliqué, ellos lo están viendo que eso fue escrito por hombres blancos para blancos, y que estos necios de la minoría ahora quieren meterse aquí, colarse y tener lo que los fundadores del país nos dieron. Que compramos los estados del norte de los estados de México por una bagatela en el swap meet a precio barato, a precio regalado, no cuenta. Toda esa gente que tuvimos que desdichadamente aceptar como americanos, pero eran prietos, esos no cuentan. Y los africanos que nos traímos de África a fuerzas, matándolos, golpeando, esos no cuentan. Y los chinos que nos traímos para hacer todos los ferrocarriles y poner las rieles alrededor del país, que murieron miles y miles de ellos, ellos no cuentan. No cuentan. Esto fue por nosotros los blancos, para nosotros los blancos. Ese grupito que subió ahí, ellos están protegiendo la Constitución de su punto de vista. No el verídico, no hablando de los hechos, sino de lo que ellos imaginan que era el propósito de esos fundadores por las circunstancias en que se encontraban en ese entonces. ¿Y qué pasó? Ellos entraron ahí para parar la certificación de Biden, que si ellos hubieran logrado hacerlo,
Biden no hubiera podido tomar históricamente, formalmente y legalmente la presidencia de los Estados Unidos porque no estaba certificado por el Congreso. Y eso era la idea. Le falló, pero esa era la idea. ¿Por qué? Porque entonces el autoritario que estaba en la Casa Blanca se hubiera podido quedar ahí porque él ya estaba certificado en la previa elección. Se hubiera formado un tamal y él se hubiera quedado ahí indefinidamente porque hubieran cambiado las leyes. Bueno, el desafío ha tomado diferentes formas y ha recibido diferentes nombres en diferentes momentos históricos en el país. Mira, en los siglos XVIII y XIX se advirtió a los estadounidenses sobre los peligros de la monarquía, la tiranía y el despotismo, como el de Inglaterra, ¿verdad? Pero Inglaterra cambió. ¿Qué te dice eso? Ellos se separaron de Inglaterra porque eran tiránicos, tenían una monarquía y eran déspotas. Pero Inglaterra cambió, se dio de cuenta que el sistema no era lo mejor para ellos. Y tienen un monarca ahí, pero ese monarca no tiene poder ni para estornudar. Políticamente no hace ninguna ley, no tiene ningún poder más que simbólico. Es todo. Pero Inglaterra cambió. Inglaterra no es lo que era. Eso te quiere decir que si la razón que se fundó este país era por eso y ellos cambiaron, quiere decir que aquí también tienen que cambiar. Ese es el punto. Tienes que cambiar a mediado de que tu historia y tu población cambia, tú tienes que cambiar. Pero esta gente quiere conservar lo que era y no lo que es. Y por eso ellos se titulan conservadores. Ellos quieren lo que era y no lo que es. Entonces también ahora en el siglo XX fueron regímenes autocráticos, fascismo y totalitarismo, como Italia, Alemania, Japón, Rusia, Italia. Pero Alemania cambió. Japón cambió. Italia cambió. ¿Qué quiere decir? Que se cambia la realidad del día. Pero estos hombres son conservadores a su conveniencia. Quiere que se quede todo como ellos creen que era y no a los hechos de hoy en día. Y se contradicen. Y aquí están los perfectos ejemplos. Ahora, Alemania y Japón eran poderosos regionales. Desde que se cambiaron y los Estados Unidos les ganó y entraron e invadieron el país y los ayudaron a reestructurarse con la democracia que existía aquí en los Estados Unidos, Japón quedó el segundo poder económico más fuerte del mundo hasta que la China recientemente lo rebasó. Y un paisito, una cochinada de paisito. Y lo hicieron bajo los principios democráticos que estos hombres quieren al revésar. Alemania de Hitler, y antes de eso tenían un rey ahí que se llamaba no sé qué, ya ni me acuerdo de su título. El Kaiser, que ahí se empezó la Primera Guerra Mundial, cambió. Cuando invadieron los americanos y tutieron la democracia en el país, Alemania se volvió el tercer poder económico mundial. Ahora tenía a los Estados Unidos en primer puesto, Japón en segundo puesto y Alemania en tercer puesto. Y los tres porque usó fundamentalmente el sistema democrático que introdujo los Estados Unidos a esos países. Esos países cambiaron y beneficiaron. Cambiaron, no conservaron al Kaiser, no conservaron a Hirohito, el abuelo de Hirohito, el papá de Hirohito, ya ni me acuerdo quién, pero el emperador.
Sí, ahí estaba y todavía está el hijo, pero es como Inglaterra, es simbólico nada más, para que se acuerden de lo que eran, pero no es lo que son. ¿Ves? Y es lo de los fundadores. Eso de que eran blancos y nada más había blancos y se escribió por blancos, eso es lo que era, no lo que somos. Pero los argumentos de los conservadores nunca los vas a oír hablar cosas sensatas como esto. Y por eso lo comparto contigo. Para que tú no te dejes sosegar con tonterías, que no te hablen tonterías, para que tú tengas argumento y decir, no, un momentito. Tú no tienes que decir dónde lo escuchaste. Pero ojalá y a través de mis programas yo te estoy dando información que tú vas a poder sentarte con cualquiera que se pone a hablar tonterías y tener un argumento inteligente. Decir, que estás loco. Por esta razón, tú no tienes la razón. Explícame, a ver, defiende lo que te acabo de decir. Explícame cómo tú tienes la razón y yo no. Y no van a poder. Si tú escuchas mis programas a través del tiempo, tú vas a tener las armas para poder sentarte con cualquiera, en cualquier conversación política, y te vas a poder defender con orgullo que no te van a dar a tole con el dedo. Y cuando escuchas tonterías en las noticias, porque por casualidad andabas escuchando un programa de esos conservadores, tú vas a decir, no, ese cuento está enredado. Nosotros decimos cuentos chinos, pero ya yo no quiero usar eso porque esto es serio. Y yo no quiero usar términos racistas, porque decir cuentos chinos es término racista. Son cuentos de hada. Hoy el debate político y la planificación estratégica es cada vez más centrada en la lucha contra los actores autoritarios domésticos por primera vez en la historia del país, desde que se fundó por razones racistas. Ellos quieren el poder para los blancos y ya te expliqué por qué. Y a pesar de las diferencias entre estos sistemas, los líderes políticos estadounidenses se han declarado consistentemente contrarios al sistema de esta república, la ideología liberal y los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Tal antipatía ha servido como quizás la característica más importante y más consistente de la relación de Estados Unidos con el mundo, aun cuando la naturaleza y la relación del desafío han cambiado. Nada de esto sugiere que la oposición estadounidense a los regímenes autoritarios haya sido perfectamente consistente. No ha sido, porque nos hemos codeado y tomado vino y hasta unido con países autoritarios, pero no dentro de nuestro gobierno, sino unidos para resolver un problema mundial. La historia ciertamente proporciona ejemplos de la elección de Estados Unidos de acomodar regímenes cuando ha podido políticamente ser conveniente, o porque el país no era lo suficiente fuerte cuando primero se engendró este país, ya sea por sí solo o junto con otros estados para equilibrar un estado expansionista. Y en varias ocasiones el antagonismo con los estados autoritarios estuvo subordinado a consideraciones económicas. ¿Ok? Lo hicieron para protegerse, lo hicieron para proteger otros, para que no crezca el sistema autoritario a través del mundo, o por razones económicas, porque el comercio de los Estados Unidos estaba creciendo y los gringos se le prendió la vela en el cerebro bien rápido que el futuro
del planeta iba a ser a base no de potencia militar, sino de potencia económica. ¿Cuántos billetes tienes tú? Eso es lo que rige el mundo hoy en día. No cuántos soldados tienes. Claro que eso se tiene que tomar en cuenta. Pero de día a día, diario, lo que rige es el dinero, lo económico. Y sin embargo, el hilo más claro en la respuesta de Estados Unidos a los regímenes autoritarios ha sido la oposición, a veces silenciosa, generalmente explícita y a menudo hostil, junto con la creencia de que los sistemas democráticos son mejores para promover la estabilidad social, la prosperidad y la seguridad. ¿Ves? Y por eso es que Latinoamérica, el minuto que cruzas la frontera del sur de los Estados Unidos, son países tercermundistas. Porque han tenido que lidiar con sistemas autoritarios que no los ha dejado crecer. Y no me digas que no puede cambiar, sino yo te acabo de explicar cómo que cambió el Japón y cambió Alemania, que eran sistemas totalmente autoritarios y se cambiaron al sistema demócrata. Y pácata, quedaron en segundo y tercer puesto mundial económicamente. Pero todos los países al sur de la frontera no les cae el 20. Dicen que tienen una democracia, pero es una democracia autoritaria, que es puro relajo. No les cae el 20 que la manera de salir adelante es copiar la fórmula que funcionó con el Japón y con Alemania. Vamos a copiar nuestros gobiernos. Oye, yo sé que estamos sacando teta ahorita robándole al público porque somos dictadores, pero si esto crece a niveles de que lo que hizo Alemania y el Japón, aunque yo nada más saque 1%, 2%, 3%, en vez del 50% que estoy sacando ahorita, va a ser 50, 80 veces más dinero para mí. No les cae. Y ahí está enfrente, la evidencia la tienen en la cara, pero no la ven. Una oposición tan duradera no es la única razón por la que el presidente Biden ha adoptado el enfoque que tiene hoy en día. Enmarcar el desafío de Estados Unidos como un desafío ideológico y predicar la respuesta de Estados Unidos como impulsada por valores es una respuesta al abrazo del expresidente Trump, de los gobernantes autocráticos en el extranjero y la degradación de las normas democráticas en este país gracias a el racismo dentro del partido, en su mayoría blancos racistas, que es el Partido Republicano. Y por eso estamos como estamos, gracias a esta degradación impulsada por Trump. Él no la empezó desdichadamente por haber elegido un hombre negro. Ahí fue donde se alborotaron. Pero cuando llegó Trump y les dio alas y empezó a hablarles a este grupo de gente muy simple, porque si escuchas a ese presidente hablar, no te habla con léxico que tú esperas escuchar de una persona educada que tiene conocimiento de administrar el país más poderoso del mundo. Te habla como que sea, cuidado, que el peor de los que se graduaron de la prepa. Los que le dieron el diploma nada más para que no se queden, porque necesitaban campo para otros. Pero le dieron un diploma, pero no aprendieron nada. Así habla él. Esto aporta coherencia a una estrategia centrada en la defensa de la democracia y ayuda a explicar la lógica que impulsa una cooperación más profunda entre las democracias mundiales. También es probable que resuene a nivel nacional y ayude a movilizar y mantener tanto la voluntad política como los recursos económicos. Hay riesgos inherentes en tal enfoque, incluida la inclinación a exagerar,
la tendencia a interpretar la contienda ideológica en cada evento internacional y el hábito de apuntar a los oponentes domésticos y los grupos vulnerables como enemigos ideológicos de los Estados Unidos. Otra descripción. Ya le pusimos el saco. Este es el sombrero. El sombrero le queda perfecto a Donald Trump, de lo que no queremos. Hasta ahora la Casa Blanca parece consciente de estos riesgos y está tomando medidas para mitigarlos calladitamente. Tendrá que seguir haciéndolo, especialmente ahora que Biden comprometió a Estados Unidos a una competencia extrema con sus rivales, Rusia y la China. Ya no es competencia normal, extrema. Pero él no va a poder cumplir sin ti, hispano. Tú eres parte de aquí. Hazte ciudadano. Si estás aquí de necio con tu tarjeta verde, ya párale. Ya párale, ya estuvo, ya. Si tienes 10 años, 5 años de ser con tu tarjeta, yo no sé cuánto tiempo tome que te permitan aplicar para tu ciudadanía, no me acuerdo. Pero y si ya llegaste a esos números, ya bríncate, ya déjate de necedades. Porque tú también eres necio. Necesitamos tus votos. Tienes que unirte a nosotros. Yo soy ciudadano. Yo no nací aquí. Yo nací en Centroamérica. Pero yo tuve tarjeta verde, pero el minuto que yo tuve la oportunidad para poder votar, yo lo hice. Y aparte de eso, el país donde yo vine acepta la doble ciudadanía. O sea, no perdí nada. México no se pierde nada porque acepta la doble ciudadanía. La mayoría de los países de Latinoamérica importantes que están aquí, en grupos grandes. Y el más grande es el mexicano. México acepta la doble ciudadanía. Esa necedad de quedarte residente protegiendo, ¿qué? Si no vas a perder nada. Vas a poder votar en las elecciones de México también. Y vas a poder votar aquí. O yo no sé, no sé cuál es la lógica, pero no tiene lógica ya. Quién sabe, la tuvo en un tiempo, pero ya es ilógico que sigas haciendo eso. Y deberías hacerlo lo más pronto posible, porque te necesitamos. Si no puedes completarlo para el 2022, carajo, hazlo para el 2024, porque te vamos a necesitar. Esto es serio. Y sin embargo, es difícil pensar en un encuadre mejor, más conciso y poderoso del concurso como uno de competencia entre sistemas rivales, la democracia y la autocracia, liderado por el Partido Republicano, que creen que la autocracia es la manera de controlar las minorías, mantenerlos pobres para tener trabajadores esclavizados económicamente y darles la torre en la China, porque como autócratas no están los dos partidos peleándose, no, que sí, que no, y que yo no voy a votar por esto, y que yo no voy a votar por el otro, y que yo no estoy de acuerdo de esto, y que yo no estoy de acuerdo, y nada se hace. Si son autócratas, y tienen que ser ellos, no demócratas, sino ellos, ¿qué te dice eso? Que ellos quieren el control total y quieren que los demócratas estén ahí, pero que sean una minoría que no vale un cacahuate porque no tienen los votos. Entonces ellos pueden controlar el país, y el minuto que deciden algo, que la China brincó, el presidente dijo que brinque y todos brincan al mismo tiempo. Y ahora sí estamos listos para darle la torre a los chinos. Y la China se acostó y todos se acuestan porque Trump les dijo el nuevo presidente en el 2024. Y ya se levantaron y subieron los brazos. Ok, y todo el mundo sube los brazos. Ahora sí somos chingones. Ahora sí. Y la minoría, ahí está, pues. Comiendo sus tacos y ganando el mínimo. Viven 4 o 5 familias en una casa. 3, 4 solteros en un apartamento bachelor. Ahí están. Y no se te hace eso medio, tan mejor que en su país.
En su país pues andaban en casas de barro, con calles de tierra, y a veces tenían de comer y a veces no, y aparte de eso llegaban los narcotraficantes o los pandilleros o los rebeldes y violaban a sus hijas y mataban al papá o al hijo porque no quiso unirse. No, pues aquí están mejor viviendo 3 o 4 como cerdos en un apartamento. ¿Qué tienen que quejarse? No tenemos que darle más, déjalo que ganen el mínimo. Eso es lo que te quieren dar. Si tú crees que eso es lo que tú quieres y te gusta estar así, pues no vote. Sigue haciendo lo que has hecho desde que llegaste aquí, no te hagas ciudadano, no vote. Pero no te quejes. No andes llorando. Ay, yo quiero que me paguen más, yo quiero más del mínimo, pero no votaste. Cállate la boca. ¿Por qué? Porque no tienes derecho, porque no te uniste a nosotros que te necesitamos. Te estoy explicando, te necesitamos en el 2022 y el 2024. Ya estuvo. Ya eres residente y tú calificas. Y creo que son como 9 millones de residentes en este país. Ese es un friego de votos, ¿eh? Un friego de votos para ayudar. Escucharon el programa diario de lunes a viernes con tu servidor Juan Andrés en Radio Labio, Provocativa Inteligente, el programa donde comparto las notas importantes del día de radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales de los Estados Unidos que más nos impactan como latinos. Radio Labio es la voz de los hispanos en los Estados Unidos que se dedica a producir programas que ayudan a los latinos a lograr igualdad y entender la situación económica, política y social donde sea que estés. No se te olvide suscribirte, darnos likes y correr la voz de Radio Labio que se escucha en todos los sitios, 16 sitios web que ves tú en la pantalla, que aparecen en la parte de abajo de la pantalla, debajo de mi imagen en verde. Gracias por ser parte de mi programa y nos vemos la siguiente. Habla como es con Juan Andrés. Escucha el tema, no te dé pena. Pon atención y da tu opinión. ¿Qué esperas? Que no encueras tu mente. Haz tu presente, levanta tu voz. Hay que unirnos. Todos los cafés, ¿cómo lo ves? Solo si tú lo crees. Yo sí lo creo que es posible. No es imposible. Cafés unidos seremos invencibles.